Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Daryl Dixon desembarca en Francia. Allí, provoca la ira de un movimiento autocrático fragmentado pero creciente, centrado en París, y pone en peligro a un joven en el corazón de un bien intencionado movimiento religioso. Así que hoy veremos The Walking Dead, Daryl Dixon. A las 9:30 de la mañana, en algún lugar del vasto Atlántico, Daryl y su pequeño barco llevaban incontables días y noches a la deriva. En ese momento, una ola golpeó al inconsciente Daryl y se sumergió en el agua. Afortunadamente, Daryl recobró el sentido. Sin embargo, los días de sol abrasador y hambre habían dejado a este hombre completamente agotado. Con todas sus fuerzas intentó arrastrarse hasta la playa, pero una pequeña ola fácilmente lo derribó. Afortunadamente, la tierra no estaba muy lejos y Daryl logró escapar del océano. Examinando los alrededores desconocidos, no mostró signos de miedo. En cambio, inmediatamente fijó su mirada en un cubo de agua que tenía delante. Sin pensarlo mucho, Daryl tomó el balde y bebió el agua mezclada con arena fina. Como su pequeño bote ya había sido arrastrado por las olas, Daryl no tuvo más remedio que seguir adelante. Las instalaciones costeras estaban en ruinas, y dondequiera que uno mirara, había un páramo postapocalíptico. Sin embargo, esto no pudo disuadir a Daryl de su camino, ya que ya se había endurecido en la batalla en este mundo apocalíptico. Daryl llegó a un pueblo costero que había perdido todo signo de vida humana. Los cadáveres al borde de la carretera eran evidencia del catastrófico destino de la ciudad. Se aventuró en un barco abandonado en busca de suministros útiles. Al poco tiempo, un reproductor de radiocassette cercano llamó la atención de Daryl. Rápidamente encontró algunas baterías y las insertó, con la esperanza de encontrar algunas pistas. El casete empezó a reproducir la voz de un hombre. Daryl tomó una fotografía del mapa. Resultó que el hombre de la grabación era el antiguo propietario de este barco. La grabación detalla las experiencias del hombre antes de su fallecimiento. Había venido aquí para buscar refugio, solo para descubrir que el lugar se había derrumbado. Daryl finalmente supo que estaba en la ciudad más antigua de Francia, Marsella. Su situación era terrible y no recordaba cómo llegó aquí desde Estados Unidos, pero el viaje debía continuar. Daryl necesitaba descubrir por qué estaba aquí y encontrar el camino de regreso a casa. Después de una noche de descanso, Daryl decidió abandonar este lugar. Siguiendo el consejo del propietario del barco, decidió dirigirse a Biarritz, en el sur de Francia, donde podría haber un puerto con transporte a los Estados Unidos. Con su destino establecido, Daryl rápidamente reunió suministros. Debido al peligroso viaje que le esperaba, estaba preparado para lo peor. Así que Daryl emprendió el camino solo y viajó día y noche. Afortunadamente, no encontró peligros importantes en el camino y finalmente llegó cerca de un pequeño pueblo. Delante había una fábrica y Daryl abrió la puerta con la esperanza de encontrar algo de comida. Sin embargo, el sonido de la puerta abriéndose atrajo a los zombies cercanos. Los zombies empujan el jarrón frente a ellos, y el sonido atrae a otros zombies. Y así, toda la fábrica de zombies comenzó a acercarse a Daryl. Daryl enfrentó el peligro sin miedo, mientras rápidamente despachaba a los zombies que se acercaban. Sin embargo, lo que no anticipó fue la sustancia corrosiva que se adhería a los zombies. Aprovechando una oportunidad mientras Daryl estaba distraído, uno de los zombies lo agarró firmemente del brazo y una alta concentración de ácido sulfúrico comenzó a carcomer su piel. Sintió un dolor intenso, pero sin dudarlo, Daryl luchó por liberarse del agarre del zombie. En poco tiempo, logró eliminar a los zombies dentro de la fábrica. Daryl escapó con éxito de la fábrica, pero la herida en su brazo había empeorado significativamente. Al carecer de suministros médicos, solo pudo limpiar temporalmente la herida con agua. Todo el proceso fue observado por una mujer no muy lejos. Daryl la notó, pero no intercambiaron ninguna palabra. Siguiendo la regla de supervivencia de evitar complicaciones innecesarias en el mundo postapocalíptico, Daryl se dio la vuelta y se alejó. Poco después llegó a una masía. Daryl entró con cautela, evitando el sistema de alarma improvisado en el suelo. Un ruido a un lado llamó su atención. Una mujer sacaba agua de un pozo. Sin querer asustarla, Daryl comenzó a retirarse. Sin embargo, al hacerlo, activó accidentalmente un dispositivo cercano, provocando un ruido que llamó la atención de la mujer. Daryl rápidamente levantó las manos para señalar su buena voluntad. En ese momento, un anciano salió de la casa. Como se comunicaban en francés, Daryl no podía entender su conversación. Afortunadamente, la mujer hablaba inglés. Luego de una breve conversación, comenzaron a bajar la guardia. Daryl expresó su deseo de cambiarlo por algo de comida, y la mujer aceptó gustosamente. Comenzó a sacar la fruta de la caja para satisfacer su hambre. Daryl no perdió el tiempo y se sirvió, tomando algunas manzanas y poniéndolas en su bolso. La mujer, al ver al americano frente a ella,
siguió expresando su amabilidad y se presentó como Maribel. El anciano también saludó calurosamente a Daryl y le expresó su deseo de ir juntos a Estados Unidos. Daryl, siempre cauteloso, no respondió de inmediato. Simplemente afirmó que en el mundo postapocalíptico ya no había distinción entre países. En ese momento, un coche se detuvo. El hombre armado en el vehículo le indicó a Daryl que soltara su arma y se sentara a un lado. Sintiendo el peligro inminente, Daryl obedeció. El hombre y Maribel conversaron en francés y Daryl no pudo entender una palabra. En ese momento, el hombre agarró con fuerza a Maribel, intentando meterla al auto. Al ver que la situación se volvía terrible, Daryl rápidamente agarró un cuchillo y, aprovechando la distracción del guardia, le asestó un golpe fatal. Cuando Michelle vio cómo mataban a sus hombres, agarró su arma y disparó. Daryl cayó al suelo en un instante. Afortunadamente, el disparo no alcanzó ningún órgano vital, pero Michelle estaba listo para realizar otro disparo. En ese momento crítico, Maribel lo derribó con un fuerte golpe por detrás. Daryl aprovechó la oportunidad para coger una pistola cercana y prepararse para enfrentarse a Michelle. Maribel luego tomó su arma y la clavó en el pecho de Michelle, resolviendo la crisis actual. Daryl estaba gravemente herido y quería que Maribel le entregara un botiquín médico. Para su sorpresa, detrás de él se quitaron repentinamente los disfraces. Guillaume se quitó el parche del ojo y se acercó a Daryl, golpeándolo en la cabeza con un garrote, dejándolo inconsciente. Luego comenzaron a buscar en su mochila. Daryl, aturdido, notó vagamente que la mujer que lo había estado siguiendo antes, ahora había aparecido aquí. Posteriormente, cayó inconsciente. Mientras estaba dormido, Daryl recordó las escenas de su partida, los recuerdos de Judith y Carol, y su promesa de encontrar a Rick y Michonne y traerlos de regreso a casa. Al poco tiempo, Daryl comenzó a recuperar la conciencia. En ese momento, dos monjas entraron apresuradamente en la habitación y lo amordazaron con un paño. Luego, otra monja, hablando un idioma que Daryl no entendía, sacó un palo de fuego y quemó el brazo de Daryl con palo tras palo. Los gritos resonaron por toda la iglesia. A la mañana siguiente, Daryl se despertó de su sueño, que había sido bastante reparador. Al poco tiempo, una monja entró en la habitación y saludó a Daryl, presentándose como Isabel. Al ver que Daryl permanecía en silencio, Isabel procedió a examinar la herida en el brazo de Daryl. Isabel le explicó a Daryl que la cauterización era la mejor manera de prevenir la propagación de la infección y que su intención la noche anterior había sido ayudar a Daryl a salvar su brazo. Para evitar infecciones, Isabel incluso había preparado agua caliente. Después de esto, Isabel llevó a Daryl a un recorrido por el antiguo monasterio. En el interior, la mayoría de los habitantes eran monjas y huérfanos que vivían en armonía, cultivando y recogiendo basura para sustentarse. Se llevaban bien entre ellos. Las iglesias medievales generalmente tenían armerías, y las monjas aprendían a usar las armas por si acaso. En el mundo postapocalíptico, tuvieron que aprender a protegerse. Las técnicas agrícolas en la iglesia eran bastante avanzadas y eran autosuficientes en términos de alimentación. Las monjas saludaron calurosamente a Daryl y pronto, un niño se acercó a él y le mostró gran afecto. Los dos entablaron largas conversaciones y mientras Laurent observaba el comportamiento apesadumbrado de Daryl, continuó ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Maribel y su abuelo están en camino cuando se acerca un coche, conducido por un hombre con una expresión feroz en el rostro. Resulta que los hombres que Daryl mató eran sus hombres y están aquí para descubrir qué les pasó. Después de algunas investigaciones, sospechó que Maribel tenía información sobre su paradero. Para obligar a Maribel a hablar, el hombre derribó a Guillaume con un garrote. Maribel estaba asustada por la escena que tenía ante ella y no tuvo más remedio que conducirlos de regreso a la granja. Al ver los cuerpos de sus secuaces, el hombre se puso furioso. En un intento por protegerse, Maribel afirmó falsamente que Daryl les había robado. El hombre se sintió algo incómodo porque uno de los secuaces era su hermano. En ese momento, un ruido proveniente de un costado llamó la atención de todos. Michelle, caminando lentamente hacia ellos, ahora se había convertido en un zombi. Al ver a su propio hermano en tal estado, el hombre quedó atormentado. Sin embargo, la situación se había vuelto inevitable. El hombre cogió un cuchillo y personalmente puso fin a la existencia de su hermano. Posteriormente, uno de sus secuaces notó las manchas de sangre de Daryl y un trozo de papel adyacente. El hombre reconoció el aviso. Isabel, la monja del monasterio, siempre había estado reclutando supervivientes a través de este aviso. Tenía que haber una conexión. El hombre decidió inmediatamente dirigirse al monasterio. Mientras tanto, la gente del monasterio no era consciente del peligro inminente. Laurent estaba recitando poesía. Daryl escucha un ruido y se acerca. Un zombi aparece frente a ellos. Sin embargo, Laurent mantuvo la calma y le dijo a Daryl que se trataba del Père Jean,
el líder del monasterio. Isabel llegó y le dijo a Laurent que se fuera y trató de explicárselo a Daryl. Daryl, un ateo, no creía en la existencia de un dios en el mundo postapocalíptico y pensaba que había algo siniestro en el monasterio, que posiblemente implicaba brujería, pero nada de eso importaba en ese momento. Daryl simplemente quería irse. Al ver que no podían detener a Daryl, Isabel finalmente reveló la verdad. Le mostró a Daryl una hoja de papel con el dibujo de un hombre cruzando el mar, un hombre que tenía un parecido sorprendente con Daryl. Daryl no pudo evitar pensar que las habilidades de dibujo de Laurent eran bastante pobres. Sin embargo, esta pintura se hizo 3 semanas antes de que Daryl viniera aquí. Isabel le dijo a Daryl que tienen un sindicato llamado Unión de la Esperanza. El líder de la alianza era un monje budista que había pasado por el monasterio durante una peregrinación. Cuando vio a Laurent, vio algo especial, la respuesta a una profecía. La alianza tenía una base en el norte de Francia y querían nutrir a Laurent. Hace 6 meses, el monje envió un mensaje con la esperanza de que enviaran a Laurent a la base. Desgraciadamente, el padre Jean, responsable de escoltar a Laurent, sufrió un accidente. Isabel le pidió a Daryl que acompañara a Laurent. Laurent tenía habilidades especiales, podía ver cosas que otros no podían. Daryl no cree las tonterías de Isabel, está buscando un arma para usar y solo quiere salir de aquí. Isabel todavía está tratando de persuadir a Daryl porque cree que la base elevará a Laurent a ser lo que la profecía dice que es, y el Mesías es Jesucristo. Daryl no cree eso, solo quiere encontrar el camino a casa. La monja creía que todo sucedía por una razón, y Le Havre tenía un puerto donde se rumoreaba que había barcos frecuentes. La ruta marcada en el mapa era el plan del padre Jean para llevar a Laurent hacia el norte. A lo largo de esta ruta, se encontraban algunos de los puntos de control de la alianza que podrían ayudarlos. Dirigirse al norte era peligroso y estaba plagado de desafíos, y la falta de francés de Daryl hizo que llegar al puerto fuera una tarea desalentadora. Laurent hablaba francés con fluidez y el destino final de la ruta estaba muy cerca del puerto. Entonces, la mejor opción fue llevar a Laurent al norte. Daryl se dio cuenta de que había sido engañado y recogió sus armas con la intención de irse. Daryl acababa de salir de la casa cuando se encontró con Laurent, quien se lo contó. Daryl, cuando escuchó eso, simplemente respondió en silencio a las monjas. Daryl luego abandonó el convento. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando el sonido de vehículos acercándose llamó su atención. Rápidamente se escondió detrás de un árbol cercano. Se acercaba un grupo de personas fuertemente armadas y, a juzgar por su dirección, probablemente se dirigían al monasterio. Daryl sintió una profunda sensación de preocupación. Al poco tiempo llegaron a la entrada del monasterio. Nada más llegar dejaron claro que el objetivo de su viaje era encontrar al estadounidense. La anciana monja reconoció al hombre que tenía delante, Caudron, un famoso líder de una pandilla local. Al ver que no podía detenerlo, les permitió entrar de mala gana. Isabel, al darse cuenta del peligro inminente, ocultó apresuradamente a Laurent. Luego, distribuyó armas a las monjas, preparándose para una batalla inevitable. Las monjas bien entrenadas se armaron rápidamente, mientras Isabel decidió enfrentarse sola a Caudron. Caudron presentó el aviso, e Isabel lo negó con vehemencia. Naturalmente, Caudron no le creyó, e inmediatamente ordenó a sus hombres registrar el local. Al poco tiempo, notaron la cámara oculta donde se escondía Laurent. Justo cuando estaba a punto de entrar por la fuerza, los gritos de sus hombres llegaron desde afuera, y resultó que habían descubierto la presencia del Père Jean. Caudron vio la debilidad de las monjas y les ordenó entregar a Daryl o mataría al Père Jean. Sin embargo, el hombre y el sacerdote se conocían, y él era algo incapaz de hacer un movimiento. Las monjas suplicaron desesperadamente, pero Caudron continuó presionando al hombre. Al final, el hombre mató al Père Jean. Al presenciar la muerte a puñaladas del Père Jean, Laurent salió corriendo. Père Jean lo había cuidado mucho, e incluso cuando se convirtió en zombie, Laurent todavía se preocupaba profundamente por él. Al ver al niño, Caudron quiso reclutarlo para su grupo. Sin embargo, las monjas no estuvieron de acuerdo con vehemencia. Daryl intervino justo a tiempo, despachando a uno de los hombres de Caudron con un rápido golpe. La batalla comenzó en serio cuando ambos bandos se separaron. Los tres miran incrédulos a las monjas armadas frente a ellos. Sin embargo, se produjo una feroz batalla. Mientras tanto, Daryl mostró sus habilidades de combate, tomando desprevenidos a los hombres de Caudron. Rápidamente despachó a los secuaces que acompañaban a Caudron. Sin embargo, Daryl estaba en desventaja en su pelea 1 a 1 contra Caudron. Caudron era un oponente formidable y logró dominar a Daryl, inmovilizándolo contra el suelo. Cuando Caudron estaba a punto de asestar un golpe fatal, Isabel intervino, asestando un poderoso golpe de hacha.
Sin su arma, Codron corrió para salvar su vida. Daryl se apresuró a disparar, pero no alcanzó los puntos vitales de Codron. Daryl sale corriendo por la puerta, pero su arma está vacía. Codron logró escapar, dejando a Daryl frustrado. Cuando Daryl regresó al monasterio, quedó impactado por la devastadora escena que tenía ante él. Todas las monjas con las que había pasado los últimos días habían muerto en el interior. La repentina aparición de los zombies también despertó a la bestia en Daryl. Cuando entró a la casa, la anciana monja también está gravemente herida, y en su lecho de muerte todavía cree que Logan es la cura para este mundo enfermo. Por la noche, en el convento, algunas personas comenzaron a trabajar en las labores posteriores. Aunque lamentaron la pérdida de sus compañeros, sabían que tenían que seguir adelante. Los personajes principales ahora estaban unidos, decididos a llevarse a Loran hacia el norte con ellos. Mientras tanto, en el puerto norteño de Le Havre, los soldados discutían sobre la fuga de un prisionero. Una mujer se acercó a ellos e interrogó a la tripulación sobre la fuga del prisionero. La tripulación explicó nerviosamente que un estadounidense había provocado el caos en el barco, provocando la pérdida de muchos sujetos experimentales. El médico rápidamente aseguró a la mujer que aún quedaban algunos sujetos disponibles para sus experimentos, mirando a los zombies que se acercaban y a la tripulación discutiendo sobre los prisioneros que habían caído por la borda. En este barco se escondía la respuesta al misterio de la llegada de Daryl a Francia. El último episodio de la serie de televisión de zombies de 2023, The Walking Dead, Daryl Dixon, es absolutamente asombroso. El segundo episodio está lleno de contenido emocionante y cautivador. El París romántico, Francia, se convierte en un infierno en la tierra. El verdadero hombre, Daryl, muestra su increíble destreza al enfrentarse a la amenaza zombie. El nuevo escenario sorprende a los zombies que reproducen descendencia. Recomiendo encarecidamente a todos que vean la serie original. Sin más preámbulos, comencemos. El segundo episodio empieza en París a medianoche. Isabel, parecida a una dama glamorosa, se prepara para embarcarse en su aventura nocturna. Este es un lugar que puede crear la atmósfera más romántica, pero también es una ciudad donde el amor puede evaporarse fácilmente. La tenue luz atrae a un alma hambrienta y necesitada tras otra. Isabel está ebria, y tras desahogar sus emociones, decide marcharse. El alcohol y las hormonas no son el propósito de su visita. Después de obtener 2 relojes de pulsera, Isabel sale apresuradamente del bar. Ella estaba nuevamente bajo la torre disfrutando de la maravillosa vista nocturna. De repente, un alboroto cercano llama su atención. Un hombre es repentinamente atacado por un extraño y un vehículo se precipita fuera de control hacia la multitud. Isabel está aterrorizada y rápidamente se retira. Se dirige a la estación de metro. Los acontecimientos recientes han dejado a Isabel conmocionada, pero no se detiene hasta que el metro se acerca lentamente y algo más horrible se desarrolla dentro del vagón del tren. Antes de que Isabel pudiera reaccionar, varios zombies aparecieron en la plataforma y los humanos huyeron asustados. Isabel sale corriendo de la estación de metro hacia la superficie, pero la situación exterior es aún peor. El tráfico es un caos y la gente se dispersa en todas direcciones. Isabel está perdida. Se acerca al lugar del accidente automovilístico para comprobar el estado del conductor. Sin embargo, al momento siguiente, el cuerpo contorsionado del conductor se levanta y lentamente se acerca a Isabel. Isabel, que busca ayuda, se sorprende al encontrar la misma situación detrás de ella. Isabel finalmente comprende por qué la gente en las calles está desesperada por huir. Mientras observa a los zombies acercándose paso a paso, Isabel entra en pánico. Por suerte, en el momento crítico, un elegante BMW viene a rescatarla. El novio de Isabel, Quinn, le hace una señal para que entre. Luego intenta defenderse de los zombies con un puñetazo, pero fue en vano. No les queda más remedio que alejarse del centro de la ciudad. Isabel observa aterrorizada cómo se desarrolla todo. Pronto llegan a la residencia de Isabel. Ella planea regresar y empacar sus pertenencias, pero lo más importante es que tiene la intención de llevarse a su hermana con ella. Lily, que acaba de despertarse de una siesta, no se da cuenta de lo que ocurre afuera. Isabel convence a Lily, aunque de mala gana, para que se vaya. Se alejan del centro de la ciudad con la esperanza de escapar de la crisis. La radio del automóvil transmite avisos del gobierno, y los militares instan a los residentes a quedarse en casa y mantener la calma. De repente, Lily comienza a sentirse mal, y deciden parar en una gasolinera para hacer un breve descanso. Al observar la tez pálida de Lily, Quinn sugiere buscar ayuda médica. Inesperadamente, Lily se niega repetidamente,
alegando que solo necesita unos minutos de descanso. Pero al momento siguiente, Isabel descubre la verdad. Lily está embarazada. Quinn parece entender la situación y urgentemente lleva a Isabel a un lado. Él le dice que no pueden llevarse a Lily con ellos en estas circunstancias. El lugar al que se dirigen no cuenta con un hospital infantil y deben abandonar esta zona lo antes posible. Con amenazas potenciales por todas partes, traer a Lily solo sería una carga. Luego, Quinn confiesa apasionadamente su amor por Isabel y le promete un futuro juntos. Pero lo que Quinn no sabe es que Isabel nunca podría renunciar a su hermana. Aprovechando el momento en que Quinn se va, Isabel se aleja rápidamente de la gasolinera con su hermana. Poco después, una ambulancia en la carretera llama la atención de Isabel y ella se detiene para buscar ayuda. Para su horror, las personas dentro de la ambulancia ya se han convertido en zombies. Se escapan apresuradamente, pero uno de los zombies agarra la mano de Lily y comienza a morderla. Lily lucha desesperadamente y logra cerrar la puerta del auto. Se alejan rápidamente del lugar. Se alejaron cada vez más hasta que llegaron a una iglesia por la noche. La condición de Lily empeora e Isabel está desesperada. Una monja abre la puerta de la iglesia y les da la bienvenida al interior sin dudarlo. Más tarde sale también el cura de la iglesia. Al ver las marcas de mordeduras en el brazo de Lily, el sacerdote la lleva a la iglesia y le proporciona ropa limpia. Isabel, al ver a su debilitada hermana, se siente desconsolada. Estas hermanas han dependido unas de otras desde que perdieron a sus padres, e Isabel siempre ha sido quien ha cuidado a su hermana. Isabel pregunta por el padre del niño, pero antes de que pueda obtener una respuesta, Lily comienza a gritar fuerte. El niño está por nacer. Ante la urgencia de la situación, el sacerdote y la monja ayudan a Lily en el parto. Sin embargo, no importa cuánto lo intente Lily, el bebé no saldrá bien, hasta que Lily agota su último aliento. Mirando a su hermana que se había quedado sin aliento, Isabel no se rindió. Siguió gritando el nombre de su hermana desde la cama. El sacerdote tampoco estaba dispuesto a darse por vencido. Después de un momento, los dedos de Lily se movieron repentinamente. Isabel miró a su hermana con incredulidad, pensando que había vuelto a la vida. Pero al momento siguiente, Lily de repente abre los ojos. Isabel se da cuenta de que su hermana se ha convertido en zombie. La monja rápidamente trae un paño para sujetar a Lily. El bisturí está listo. Después de mucho esfuerzo, finalmente logran extraer al bebé del útero de Lily. La monja lleva aparte al bebé para examinarlo. Con los llantos del bebé llenando la habitación, confirman que el niño está sano. Incluso el sacerdote está asombrado. Es nada menos que un milagro. La monja le entrega el bebé a Isabel. Los sonidos bajos de su hermana zombie contrastan marcadamente con los llantos del bebé. El sacerdote le hace un gesto a Isabel para que se vaya con el niño. Isabel echa un último vistazo a su hermana antes de salir finalmente de la habitación. Así es como Isabel y Lorette acaban viviendo en el convento, hasta la aparición de Daryl. Daryl nunca había tenido fe. Cultivar la fe en este mundo postapocalíptico oscuro y sangriento era una tontería para él. Como consecuencia de los hechos ocurridos en el convento, las pocas monjas que allí se encontraban murieron en los combates. En el patio ahora estaba lleno de cadáveres ensangrentados. Daryl sabía que todo este problema era culpa suya, así que aceptó la tarea que le habían encomendado las monjas: escoltar a Logan a la base de Unión de la Esperanza en el norte de Francia. Sin embargo, el viaje sería largo y peligroso. Aquí terminan los primeros episodios de esta serie. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós.